en otras páginas de acuerdo a los distintos fabricantes, pero esto directamente son los valores oficiales del programa. Acá Bien, nos dice, como dijo el ingeniero, los valores directos de la corriente y los valores máximos de la tensión inversa que soporta. En este caso son 100 voltios lo que soporta en inversa. Por eso el valor seleccionado para esta fuente, o sea, para aprovechar la máxima energía entregada de la fuente a la carga, va a ser seleccionado 100 voltios instantáneos de amplitud. Entonces seleccioné 100 voltios acá, eso era lo que pedí el primer punto. Después el segundo punto, determinar los parámetros característicos y el tercer punto era graficar y hallar los demás parámetros. Bueno, acá hice una captura para la carpeta de la página. Y bueno, y primero lo que hice fue, en este caso particular, que pude medir, en un caso de un diodo solo nada más, primero medí los valores característicos, pero a bornes del diodo. Utilicé la herramienta del batímetro, pero directamente a los bornes del diodo, me dio estos valores. Esta es la potencia medida del diodo y sus valores medio y eficaz. Eh, Acá podemos ver que en el primer semiciclo tenemos potencia y en el segundo no, ya que en el segundo semiciclo estaría bloqueando la corriente por la característica del diodo, como vimos en electrónica 1. Y bueno, esto es una integración matemática, digamos, el valor medio y el valor eficaz. Bueno, acá tenemos, sí, 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 claro, claro, o sea, lo que pasa es que el valor medio y el valor eficaz, o sea, si recordamos de electrotecnia, este era un integral y este era un integral de un valor instantáneo al cuadrado. Y lo que va haciendo el programa es calcular ese valor, esa integral en cada instante. Entonces, en cada instante va calculando esa integral y por eso se va modificando. Eh, a lo largo del transcurso de cuando se va estabilizando y se va repitiendo, ese valor se va estabilizando. Por eso, cada vez que se va repitiendo siempre el mismo ciclo, este valor siempre se va logrando un valor más estable. Y yo acá lo hice para 100 milisegundos porque ya se ve que está bastante estable. Pero si lo pones, por ejemplo, para un segundo o para 500 milisegundos, te va a dar siempre ya el mismo valor. En este caso me dio 1,18 y 1,95 que vendría a ser el calor que disipa el diodo, que sabemos que el diodo no es perfecto, o sea, no tiene una caída de tensión que son aproximadamente 0,7 volts según la teoría, y por lo tanto esa la corriente que va a circular en el primer semiciclo y esa caída de tensión que es muy pequeña, que son 0,7, nos va a dar esta tensión, que es esta potencia perdida en calor, que son 1,18 y 1,95 watts. De todas maneras, esto no era lo que pedía, sino que lo agregué porque me pareció interesante agregarlo, nada que en este ejercicio se lo podía agregar en los otros que tienen mayor cantidad de IO, no se lo podía agregar. sí, Franco, a eso voy a Sí, sumar, digamos, como excelentemente vos lo acabas de explicar para Maximilian, que recuerda que la potencia media en la carga se define por el valor medio de la tensión y el valor medio de la corriente. sí, Entonces, cuando vos a través de los marcadores obtenés esos valores medios, vos simplemente lo que vas a corroborar que el batímetro, que lo pusiste como marcador y que te dio esa potencia, al hacer el producto de la tensión y las corrientes medias, te tiene que dar un valor similar en más o menos eso que te dio ahí. sí, 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 Entonces, por lo eso, verifiqué, por eso directamente puse el instrumento, porque me daba lo mismo. claro, bien, Franco.
Pues hay una aclaración de las dos formas que podés sacar la potencia media y la potencia eficaz. Claro, sí, usando el instrumento o usando la medición de tensiones y corrientes medias y eficaces. Perfecto. Eh, bueno, en este segundo punto lo que hice fue medir a bornes del diodo la tensión que nos va a dar esta caída de tensión que, como había dicho anteriormente, debería ser cero idealmente, pero como sabemos que idealmente no es cero, tiene una pequeña caída de tensión y bueno, acá en el segundo semiciclo absorbe toda la tensión de la fuente que es perfectamente senoidal, perfectamente senoidal que va del cero hasta 100 y después se va repitiendo. Bueno, y acá en violeta tenemos el valor eficaz y en rojo tenemos el valor medio. Acá en rojo lo tenemos el valor medio negativo porque como había dicho anteriormente, esto es un valor medio y esto es un valor medio cuadrático. O sea, esta eleva al cuadrado, este puro verde y esta no le eleva al cuadrado. Acá tenemos los resultados que me dan 50 volt y 30,98. La componente de tensión alterna que sale de esta ecuación es 39,27 volt y el rendimiento que viene dado por esta ecuación me da 60,51%. De todas maneras, esto es solamente a bornes del diodo. Lo que analizamos nosotros es en cuanto a la carga. Acá está lo que nos interesa a nosotros y lo que pedía el punto, que era la gráfica de la tensión instantánea, media y eficaz de la carga, que es, bueno, en verde vemos el instantáneo, en violeta el eficaz y en rosa el medio. Eh, Va a ser la corriente y la tensión van a tener la misma forma, ya que la carga es una resistencia. En el primer semiciclo vemos que tiene la misma forma que la onda senoidal, ya que la carga es resistiva. Y bueno, la onda del valor eficaz y del valor medio es una integración que cuando llega a los 100 milisegundos nos da 30,98 y 48,79 volts. Bien. Acá está, Franco, disculpame, sí, ¿qué tensión de fuente le habías puesto? 100 volts. Bien. Tengo una duda con eso. Sí, Sí, Y la corriente directa, que es, digamos, del diodo 200 miliamperes, con una fuente de 100, ¿no se te estaría yendo mucho? Y en la práctica no correría riesgo el diodo, por más que sea directa, digamos, se va a terminar eh, calentando por efecto Joule, digamos, la resistencia propia del material. claro, sí, sí, o sea, en lo que dice lo que dice acá en el datasheet es que soporta 200 miliamperes máximo, por lo tanto no lo soportaría, pero bueno, el programa no dice nunca que cuando se quema ni nada. Es más, si yo me paso de los 100 volts en inversa, en vez de decir que se quemaría, acá me empieza a hacer una Sí, onda inversa. aparece la onda. Claro, o sea, el programa nunca dice que algún componente se quema, sino que siempre indica como si fuera ideal. exactamente. De todos modos, Karel, está muy bien hecha tu deducción. Se supone que en la práctica, mientras menos lo exijamos, lo llevemos al límite de las consideraciones del fabricante, vamos a obtener mayores rendimientos. Y como bien lo dijo Franco, y está bueno porque para eso es, digamos, las clases estas didácticas, lo llevamos al límite. Y al llevarlo al límite, hemos obtenido una corriente 3 veces superior a la corriente que dice el fabricante que se puede dar como máximo. De todos modos, vemos que el circuito respondió como tenía que responder y aparentemente en esta primera instancia no se quemó. La realidad o la vida real indica que se debería haber quemado por la observación que vos acabas de dar, Karel, que es efectivamente vas a tener un sobrecalentamiento innecesario del diodo. Está bien planteada de ambas partes el ejercicio y la consideración. Así es, reduciríamos totalmente la vida útil.
Pero bueno, así fue como lo planteé, debería plantearlo de reducir acá un poco la tensión para disminuir el valor de la corriente. Y bueno, en cuanto a los números que obtuve, sería de acuerdo a estos valores medios, del valor medio eficaz, valor medio y eficaz, los valores obtenidos son 19,18, 47,57, 37,69 y bueno, más allá de los números, lo que nos interesa son los rendimientos, que el primero me dio 40,32% el primer ejercicio, el factor de forma 1,57, el factor de cresta 2,05 y el rizado 1,21. El rizado lo que nos interesa es que siempre sea lo más cercano a cero, lo más cercano a cero posible, ya que mientras más cercano a cero posible sea, la carga va a recibir energía de forma mayormente continua. Y bueno, el rendimiento siempre nos interesa que sea mayormente cercano al 100% porque así desperdiciamos menor cantidad de energía. Acá como vemos en la curva, solamente aprovechamos el primer semiciclo y el segundo como está rectificado, no aprovechamos la energía ahí. Bien, esos son detalles que tienen que tener siempre en cuenta a la hora de analizar esta situación. No se olviden que lo que siempre uno busca, y recuerden esto, electrotecnia 1, 2, es la transferencia de potencia. ¿Recuerdan cuando hacían los ejercicios de transferencia de potencia de un circuito a otro, de un tramo, de una parte de un circuito a otro? Entonces, mientras peor sea el rendimiento, que lo estamos viendo, y mientras menos utilicemos la onda senoidal, la transferencia de potencia de uno a otro, indudablemente que vamos a tener mucha pérdida, o sea, no vamos a transferir lo que nosotros estaríamos necesitando. Y acá está un poco también el análisis que ustedes siempre tienen que hacer a la hora de sentarse a madurar y estudiar estos temas. ¿En dónde lo aplicamos? Y hay aplicaciones. Hay un sinnúmero de aplicaciones de esta característica, porque todo depende de la carga, porque son cargas que no necesitan tener una eficiencia demasiado importante. Indudablemente que si nosotros ya analizamos este tipo de circuito, se utiliza para baja potencia. Para alta potencia, tener pérdida considerable de esta situación, indudablemente que es antieconómico, por lo tanto, de entrada, si uno le pregunta en dónde se utilizan ese tipo de rectificadores, en baja potencia, en muy baja potencia. Bien, Franco. Franco, rápidamente, vamos directamente a las conclusiones, Sí, digamos, a esto mismo que obtuviste cuando simulaste, vos ya lo simulaste con un filtro. sí, le agregué varios capacitores, Bien, le puse, bueno, hice un Excel y me dieron distintos valores. veamos los Bueno, rendimientos. acá tenemos los distintos rendimientos acá en la última fila, de acuerdo a distintos valores. La primera es para 1 microfaradio y la última es para 100 milifaradios. Bien. Vemos que el mayor salto se da desde 1 milifaradio a 10 milifaradios, que me da de 60,30 salta a 89,84%. Bueno, eso es una muy buena deducción, prueba y error a efecto y rápida, y es un poco para lo que sirve este tipo de software, para analizar, digamos, nos fuimos de una escala de 1 microfaradio a 100 milifaradios y pudimos analizar que hay una banda que es entre los 100 microfaradios y los 100 milifaradios que obtenemos rendimiento, digamos, la curva de Gauss, que tenemos los mejores rendimientos ahí. Y el mejor rendimiento lo vamos a tener en 1 milifaradio. Entonces, sin necesidad de calcular, sin necesidad de llevar a expresiones matemáticas que por ahí nos pueden demorar tiempo, van haciendo pruebas y obtienen el rendimiento y dicen, listo, ese es el capacitor que necesito. ¿Cuál es? Sí. 1 milifaradio. Salen, llaman, compran, van y cambian. Por eso tiene es tan práctico y es tan usado a nivel universal desde el punto de vista de la electrónica este tipo de software. Sí, bueno, acá el análisis más importante que hice fue que este rectificador nos daba un rendimiento de 40% y bueno, como dijo usted, pasamos a un rendimiento de más del doble, que pasamos de 40 a 90 solamente con un capacitor que
no tendría un valor importante Exacto. económicamente. Esa es una gran deducción también porque a poca inversión, porque recuerden que todo esto es plata, a poca inversión mejoramos, prácticamente duplicamos el rendimiento. Ujú. Y bueno, como conclusión, por un análisis de electrotecnia podemos decir que el rendimiento aumenta cuando conectamos un capacitor en paralelo. Para este valor de carga y tensión de red, el rendimiento aumenta notablemente en el capacitor 10 milifaradios, ya que este almacena energía y se le entrega la carga en el semiciclo negativo que nosotros habíamos analizado que no entregaba carga sin el capacitor. Eh, pero el diodo se destruiría ya que la tensión en el capacitor se vuelve mayor que los 100 volts que soporta el diodo en polaridad inversa. Es decir, que primero, en el primer semiciclo, la fuente entrega energía y la energía sobrante se le entrega al capacitor, y en el segundo semiciclo, que la fuente no puede entregar energía porque está el diodo, la energía que se almacenó en el capacitor se entrega a esta malla cerrada, digamos. El capacitor en el segundo semiciclo es el que entrega la energía. Ese es Excelente, el análisis de electrotécnica que pude hacer yo, por el cual se aumenta demasiado el rendimiento. perfecto. ¿Podemos ver la simulación? Ahí está. Eh, Acá están las curvas. Bueno, Esto entonces, vendría a ser la corriente en la carga. Esto vendría a ser el primer semiciclo que vemos que aumenta de manera senoidal, pero en vez de seguir la ley senoidal, sigue aumentándose hasta este punto en el que crece, y después, en vez de disminuir en este punto que debería ser cero, el capacitor le está entregando su corriente y comienza a disminuir, ya que el capacitor se comienza a descargar hasta este punto en el que la fuente le vuelve a entregar energía, y así hasta que el capacitor alcanzó a llenarse, a cargarse completamente. Es decir, el capacitor, desde en el primer semiciclo, que vendría a ser de los 0 hasta los 20 milisegundos, no alcanza a llenarse, a cargarse completamente. Por eso tenemos este transitorio de acá a acá, y acá se estabiliza completamente. perfecto. Acá tenemos la corriente en el capacitor, que primero es positiva ya que se carga, y luego va a ser negativa, que esto va a ser la energía, la corriente que el capacitor entrega es negativa porque la está entregando, y acá es positiva porque la está absorbiendo. Totalmente. Bueno, acá está un poco lo que dije recién. Y acá pasamos al segundo circuito, que es igual, idéntico al primero, nada más que cambia el diodo y le agrega una bobina. Bien. Bueno, veamos por favor, Franco, Sí, directamente vamos a los datos, a los valores característicos, sí. así podamos ver rápidamente la conclusión. Bueno, este diodo lo Ingeniero, que tenía era, sí, le hago una consulta, ingeniero. sí. Respecto al cuando ponemos el capacitor en paralelo, ¿sería prueba y error poniendo cualquier valor para ver cómo aumenta Esa era la el idea, rendimiento? para que vos vayas definiendo y designes cuál era el capacitor que obtuviste el mejor rendimiento. Por eso que Bien, el Franco arrancó con un capacitor chico y lo fue lo fue aumentando, fue aumentando. tomando los valores hasta que obtuvo uno grande que ya la dispersión, o sea, determinó que lo entre 100 micro y 10 milifaradios obtuvo los mejores rendimientos y después lo siguió aumentando y disminuyó. Entonces eso no sirve, esta no sirve, estos dos Claro, sirven. listo, listo, listo. O sea, prueba y Ahora, error Iván, sería. yo aprovecho y te pregunto, ya que participas, ¿qué tipo de filtro armó Franco? No es un paso bajo. ¿Por qué? eh, Toma las frecuencias altas, ¿cómo sería? Vamos a ver la palabra de cómo era. En la reactancia que es 1/2 pi F Claro, por C, y si la capacitancia es muy grande, trabajaría como un cortocircuito, digamos, con las frecuencias altas. Entonces, Ivo, sí. ¿a qué sucede con la frecuencia
bajas y qué le sucede a las frecuencias altas. ¿Qué deja pasar y qué no? ¿Qué atenúa y qué no? Y si es pasa baja, dejaba pasar frecuencias altas y a las bajas las atenuaba. A ver, Karel, Franco, el resto, ¿estamos de Y acuerdo? si la frecuencia alta es un cortocircuito, las frecuencias altas se filtrarían por esa rama, pasarían las frecuencias bajas, encontraría una resistencia muy grande en esa rama. Ivo, ¿comprendiste? Sí, 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 sí. A ver, vamos, así lo cerramos. Entonces, las frecuencias bajas, Las deja pasar y a las frecuencias altas no, sería. ¿por qué? Porque, porque formarán cortocircuito. A ver, Maximilian, que suele también tener alguna duda. Bueno, vamos a tener que repasar algunos conceptos, eso que lo dije en la clase pasada, ¿no? Sí, sí. Para todos, para todos. ¿Eh? Habíamos mencionado que en la última clase repasen conceptos de electrotecnia anterior, de filtros y qué sucede y transferencia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la idea siempre de esta materia, que no es central para ustedes, que es adicional, la idea siempre es integrar todos estos conceptos que han venido viendo ustedes primero a hoy. Entonces, así como hoy pregunto qué es un filtro pasa bajo, qué es un filtro pasa alto, qué son las armónicas, qué armónica tiene transferencia y qué no, eso lo tienen que manejar bien ustedes. Entonces, les pido que hagan una repasada, porque así como estoy preguntando o estamos viendo, analizando este circuito tan simple como lo estamos viendo ahora, el resto de los circuitos que vamos a seguir viendo, le vamos a seguir metiendo filtros, le vamos a seguir analizando armónicas, y entonces toda esta que estamos hablando hoy se va a aplicar para el resto de los circuitos que veamos. Sí, Maximilian, decime. A ver, ¿qué parte? Eh, de que este almacena energía y se le entrega la carga en el semiciclo negativo, pero el diodo se destruiría ya que la tensión en el capacitor se vuelve mayor que los 100 volts que soporta el diodo en polaridad inversa. Lo que me refiero ahí es que en la polaridad directa nosotros tenemos que el diodo, o sea, me refiero acá en desde este punto a este punto tenemos 100 volts directamente de la tensión de la fuente, pero en la tensión inversa, en el segundo semiciclo, tenemos los 100 volts y aplicado en la tensión inversa más los 100 volts que están, los 100 volts, la tensión del capacitor. A eso era lo que me refería. Entonces como que se monta, se suma. Sí, Cuando vos lo tenés más menos, se cargó. Cuando se descarga, se da vuelta y se suma el potencial. En el diodo, respecto de tierra, pasa a duplicarse. claro, de todas maneras,
En el segundo semiciclo, lo que al estar el diodo acá, lo que actúa es esto como si fuera una malla cerrada y esto pasaría a ser este y este actuarían solos. O sea, el diodo absorbe la tensión de la fuente y esto actúa como una malla cerrada. Ya que la corriente no puede fluir para acá nunca porque el diodo tiene resistencia idealmente infinita. Entonces esto actuaría como una malla cerrada. El capacitor, al haber absorbido energía en el primer semiciclo, actuaría como una fuente. ¿El resto qué opina? Karel, Karel siempre el que más participa, pero a ver quién otro. Cuarta, Franco, Gastón Ruiz, Maximiliano Melendre, está la fotito, ¿no? A ver, Maximiliano. Así digo yo que actúa en el segundo semiciclo. La corriente solamente circula en esta malla, no puede fluir para acá, porque esto está abierto. No, no sé si me entiende, Maxi. Y puede ser que lo haya escrito rápido, ahora que me decís, tenés razón, porque el segundo semiciclo esto es más y esto es menos, y tenés razón, sería Acá más y es, menos acá, y no se suma, tenés razón. No, claro, o están sea, vos opuestos, tenés más, más, menos. Cuando desaparece la diferencia potencial acá, que antes tenías más, después pasás a tener, esta se invierte, ¿está bien? Y acá pasás a sí, tener menos más. sí, así, Entonces, cuando invertís, ¿cómo queda? Queda el potencial del capacitor se invirtió, ¿está bien? Entonces, el potencial de la fuente se invirtió. Entonces, ¿qué tenés acá? Más de la fuente, sí, más del capacitor, claro, claro, menos del capacitor, menos de la fuente. claro. Entonces, ¿qué tensión tenemos en este punto? La suma del capacitor más la de la fuente. Exactamente. Claro, sí, entonces sí está bien. Me hizo dudar. Hagan el análisis de polaridad y se van a dar cuenta. Bien. Bueno, a ver el Bueno, resto. Vamos con el rendimiento, así pasamos que otro compañero tuyo, Emiliano, bueno, por ejemplo, que siempre que está, suele estar activo, nos haga bueno, su... lo digo rápido, la Sí, diferencia del anterior eran 75 volts de inversa. Tenemos curvas parecidas, pero al tener una bobina en serie, por los efectos de la bobina, acá como vemos, el primer semiciclo se retrasa un poquito por el efecto de la bobina, se retrasa un poquito al principio y se retrasa un poquito al final. Y bueno, acá tenemos los resultados, que el principio hizo lo mismo que en el primero y acá bien. tenemos Para un 50,15. poquito, Sí, ponete un poquito, Franco, por sí, favor. Bien, ahí. ¿Podés hacer un este es. zoom, por favor? Sí, Bueno, pregunta para todos menos Franco. bueno, ¿Qué es ese pico que figura ahí? Lo genera la bobina, Tenía que digamos. haber dicho menos Franco y menos K. Bien. Como sabemos, ¿Qué? la bobina se opone, digamos, a la variación de corriente. Entonces, en un primer momento se va a oponer a que, digamos, se establezca. Por eso ese primer pasaje
mencionó Franco recién. Y después se va a oponer a que decrezca. Y es ahí donde termina apareciendo el centro pico, que si bien digamos, cuando la fuente cambia de polaridad, ahí podés pensar, aparece algo en el semiciclo negativo que no debería pasar. En realidad eso te lo está generando la bobina, porque digamos, a la fuente te la está frenando el diodo, digamos, como consecuencia de la carga que alcanzó a agarrar la bobina en el semiciclo positivo, aparece ese pico de, digamos, ahí Correcto. abajo. Es la energía que quedó acumulada en la bobina y que hace, si ustedes, esa es la tensión, pero si pusiéramos la corriente, veríamos que al pasar, digamos, la tensión, pasar por cero, la corriente, no todavía no pasaría por cero, se va a retrasar. Nunca Ese es el pasaría por efecto. cero. ¿Eh? Que nunca llegaría a pasar por cero, digamos. Que lo Exactamente. frenan. En el mismo instante. Si nosotros superponemos, y acá les voy a mostrar, a ver si lo tengo yo acá, esperen un segundito. A ver, a De ver, hecho, que eso también es una duda que... Porque yo vi, digamos, si la inductancia tiene infinito, digamos, la corriente sería continua. Digamos, decía ahí, teóricamente es cierto. Tendrías en la carga tendrías una corriente continua. ¿Eso tiene alguna aplicación o algo? O, digamos, no. a ver si puedo darte la respuesta. Franco, ¿me permitís compartir a mí? Sí. A ver, ahí les voy a compartir. Bien, ¿lo pueden ver ahí? Sí, sí. Bien. Entonces, quiero que vean lo verde, que la verde es la tensión en la carga, y el color violeta es la corriente en la carga. Entonces, fíjense, cuando la tensión en la carga es cero, si nosotros vimos recién, cuando el circuito era resistivo puro, que la corriente también era cero, y era obvio que eso suceda. Ahora, al agregarle esa inductancia, esta corriente no es cero en el instante en el cual la tensión lo es, sino que se demora en pasar por cero producto de la energía que almacena el circuito, que almacena la bobina. Entonces, lo que va a producir, lo que produce el efecto es justamente ese retraso, que ahora, lo que lo estamos viendo, no parece demasiado significativo o importante, pero vamos a ver que a medida que vamos aumentando la cantidad de diodo y a medida que vamos volviendo más complejo, vamos a ver que pasa a tener un valor importante el valor de la inductancia y la carga, tal que, como por ahí me parece que a lo cual quería ir Karen, mientras más grande haga la inductancia, esa corriente va a tender a irse cada vez más lejos y va a tender a irse a achatarse. ¿Está bien? Pero tampoco no existe, digamos, salvo en los motores, que sí efectivamente tenemos grandes inductancias y baja resistencia, que son cargas, digamos, importantes, ya, digamos, ahí entra en juego el factor de potencia y algunas otras cuestiones en las cuales comienza a distorsionar lo que nosotros estamos buscando, que es tener una corriente y una tensión lo más pura posible. Entonces, ahí ya va a estar la necesidad de poner el filtro para evitar obtener lo que la carga me está produciendo, el efecto que la carga me produce, que llega un momento en el cual me empieza a distorsionar. Entonces hay un equilibrio entre los valores de inductancia de nuestra carga, entre los valores del filtro que tiene que tener. Está bueno que ustedes en primera instancia puedan magnificar esto, porque después estos diodos, que creo que ustedes lo han visto ya, si están en rectificadores controlados, pasan a cumplir una función muy importante
que es cuando la carga es altamente inductiva, la acumulación de energía, esa acumulación de energía, cada cuarto de ciclo que la acumula y cada cuarto de ciclo que me la devuelve, cuando me la devuelve, al aplicarse en un rectificador controlado de silicio, hace que si no tomo las precauciones de protegerlo, me lo va a quemar. Entonces los diodos se conectan en paralelo con los rectificadores controlados de silicio para que cuando se invierta o cuando la carga me devuelva esa energía, no me queme el diodo y lo haga circular y llevar a tierra a través del diodo, que es lo que se conoce como diodos de corrida libre. Entonces, eso es más o menos, digamos, el análisis y la conclusión sobre esta situación. Después ustedes pueden probar, vayan subiéndole la magnitud de la bobina y van a ver que esa tendencia cada vez se va haciendo, se va a ir achatando. Pero la tensión siempre, y la tensión, ese pico verde que ven abajo, se va haciendo más grande. Entonces, y vean cuáles son los resultados que van teniendo con los valores de eficacia. Que ustedes dicen, aumenta la bobina, me mejora, acá aparentemente la salida va mejorando continua, pero van a ir viendo que van a ir obteniendo menores rendimientos, van a empezar a perder menor rendimiento, los valores de eficacia van a ser menos. ¿Por qué van a ser menos? Porque estamos aumentando la reactancia inductiva. Ponen el capacitor, compensan la reactancia inductiva con la capacitiva, vuelve a aumentar. Entonces, esto es un poco el juego de reactancias inductivas grandes, compensaciones, qué vamos perdiendo y qué vamos ganando en función de lo que las cargas van aumentando. Este es un simple ejercicio en el cual nosotros decimos, este es el valor de inductancia, este es el valor de resistencia. Pero nos sirve para que ustedes magnifiquen que todos los rectificadores, todos, su diseño depende en gran parte de la carga que vamos a alimentar. Bueno, vamos con Emiliano. Muy bien. Ahí te dejo compartir, Emiliano. Bueno. Ya estamos, Emiliano. Ahí se ve el Word. Sí, se ve perfecto. El que sigue es el circuito 3. Bueno, tenemos la fuente, tenemos los 4 diodos de Breck, que son diodos que no tienen conducción inversa. Son diodos ideales, digamos. Diodos que no se rompen. Diodos claro. Y bueno, la resistencia de 500 ohms. Lo primero que pedí era determinar los parámetros característicos. Yo lo hice con una tabla de Excel. Te hago una consulta, Emiliano. Sí. ¿Cómo es que se va dando, si nos puedes explicar, por favor, la conducción a través de la carga? Considerando una foto, que la fuente es positiva, así como está ahí, positiva y negativa. ¿Cómo es que conduce cada una de las ramas? Bueno, si fuera positiva, tenemos que la tensión vendida, la corriente vendida por acá, circula por la resistencia y después vuelve por esta rama hacia la fuente. Bien, consulta, Emiliano en realidad para todos. ¿Por qué sucede eso? Porque están los diodos puestos de esa forma, Porque se polariza, en esa condición se polarizan esos diodos en forma directa. Claro, porque si la corriente si quisiera bajar por este diodo no podría. Emiliano, el concepto es, recuerda el concepto número 1 de un diodo. Cuando lo polarizas en forma directa, pasa conducción. Cuando lo polarizas en forma inversa, pasa bloqueo. Entonces, si vos lo polarizas en forma directa y en esa foto, que es la fuente más menos, quedan polarizados de forma directa
el diodo 1 y el diodo 4. Claro. A ver, ¿por qué voy a hacer mucho hincapié de ahora en adelante con esta situación? Porque es necesario que ustedes entiendan, estos son circuitos demasiado simples, pero que nos sirven a nosotros para saber cómo es que se va cerrando el circuito. El circuito se cierra cuando los diodos 1 y 4 se polarizaron de forma directa, entonces tenemos circulación de corriente en esa rama o en esa malla. Cuando se invierte la polaridad de la fuente, quedan polarizados de forma directa el 2 y el 3. Entonces, de esa manera, lo que vamos obteniendo es la utilización de los dos semiciclos. Por eso es que de onda completa, ahí está la frase, rectificador de onda completa, porque usamos el positivo y usamos el negativo. Esto es importante que ustedes siempre que simulemos tengan en cuenta las polaridades, porque después hacemos el trifásico. Y después viene una condición que comienza a complicarse más, porque ya ustedes, cuando son controlados, ustedes los van a disparar en el tiempo que ustedes consideren, y si no entienden cómo se da la circulación en función de la polaridad, no van a obtener, o sea, lo van a disparar en cualquier valor y van a meter cortocircuito entre uno y otro y no van a obtener los resultados. Entonces, por eso es que la idea es que de estos circuitos simples es que vayan entendiendo cómo es que se va cerrando el circuito y qué va circulando. ¿Sí? ¿Ya? No, el PSpace te dice que está Conecta con unido el cuando tiene un puntito. Si no tiene el puntito, no están unidos. Sí, se lo podés hacer. Vos si querés le podés poner el cablecito, le haces el puentecito. Sí, sí. Bueno, Emiliano, ¿cómo? Yo la verdad que no lo he probado, pero a ver, ¿alguien lo tiene abierto que lo puede probar? A ver si le hace. No, si no lo tenés abierto, no, Emiliano. Alguien que lo tenga abierto. Yo la verdad que nunca lo he probado. Sinceramente te lo digo, miren, en 10 años que lo uso el software, 12 años, nunca lo probé para ver si realmente era así. Después lo pruebo y te digo, vos lo intentaste y no pudiste. Bien. Bueno, ¿qué rendimiento obtuviste acá, Emiliano? El rendimiento que obtuve fue del 81,17%. Bien. ¿Era de esperar ese rendimiento mayor? Y sí, porque ahora tenemos la onda completa, que la onda completa es consumida por la resistencia. Bien. Antes solo era media onda y ¿Y qué sucedió cuando le agregaste la bobina? le agregué la bobina. Acá tenemos... A ver, agrándame la parte esa que pusiste de los valores de eficacia. Ahí, valor eficaz y valor medio. acá. Sí, por favor. Hacele un zoom así lo vemos. No, no, no. Hacé zoom vos a eso. Ese, Bien. Ahí se alcanza a ver 200 y algo. A eso es para Emiliano. O máximo. Ve que ahí cuando se estabiliza, por eso es que se le suele dar. claro, en esta parte. Acá ya se estabiliza, entonces ese es el valor que tenés que tomar. Si vos lo picas, ahí te va a tirar una apertura en la cual te va a decir el valor que tiene en ese punto. No en este punto porque es el transitorio. Toda esta parte es parte del transitorio, es parte de que el circuito no se estabilizó. Entonces, cuando se estabilizó, ese es el valor que tenés que tomar siempre. Siempre son los valores estos. Yo agarraba, por ejemplo, y medía en el mismo milisegundo, medía todos los valores. Entonces Ah. sabía que me iba a dar más o menos.
Ahora, que sea 100, que sea 198, que sea 197, que sea 196, no pasa nada. O sea, está más o menos 3 voltios, más o menos 5 voltios. Ahora, si debería dar 196 y ustedes ponen 120, y hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien. ¿Me entiendes? Cuando la dispersión es muy grande, hay algo que no está bien. Emiliano, entonces veamos, achica un poco de vuelta y veamos qué sucedió cuando le pusiste la bobina. El hecho de que le pongamos la bobina es para que ustedes entiendan que es hacer que llevarlo más a la realidad, ¿no? O sea, no es que una bobina solita la hace. Eso se supone que puede ser un motor, que puede ser una carga X, que tenga parte de esa inductancia en alguna parte de esa caja cuadrada que está conectada ahí, y que de un transformador, y que me provoque, digamos, qué efecto le provoca al rectificador. Lo que yo pude ver es que el rendimiento subió un poco, no mucho. Y Entonces subió del 86 al 96%. al 90, al ¿De una 90%. condición ideal? Bien, de una condición ideal, que es resistencia pura, que es muy raro que nosotros la encontremos en su condición. Fuimos a una condición más real y el rendimiento mejoró en un porcentaje del 86 al 90. ¿Y le pusiste un capacitor? No, eso no llegué a hacerlo todavía. Bien. ¿Alguien le puso un capacitor? Yo le puse. ¿Franco? ¿Quién habló? Sí, yo, Franco. ¿Cuánto te dio Franco? Ahí le digo, ese me dio, de acuerdo a los distintos valores, el de la resistiva pura me dio que, como dijo Emiliano, que daba 81% sin el capacitor, me dio, con un capacitor de 1 milifaradio, me dio 99,70%, y con el de la bobina, eh, con el de la bobina también, 1 milifaradio, 10 milifaradios, me dio 99,45%. Sí, me acuerdo que lo hice y también con si le subías la inductancia a la bobina te aumentaba el rendimiento. Entonces fíjense que la transferencia de potencia y la salida propiamente dicha mejora notablemente a bajo costo, a muy bajo costo. De todos modos, ¿cuál es la tensión y la carga ahí, Emiliano? ¿Nos podés mostrar, por favor? Sí, acá está la tensión de carga. Bien, ese es lo importante. Ese es el valor de la tensión propiamente dicho en la carga, y abajo están los valores de eficacia. Entonces, el rendimiento es fantástico, porque fíjense que con un capacitor logramos llegar prácticamente a 1, la transferencia de potencia es muy buena, todo lo que entra, prácticamente todo lo que sale, pero hay otro análisis que ustedes tienen que pensar a esta altura de la carrera. Eso que ustedes están viendo ahí, ¿es lo que nosotros queremos? Y no buscamos una onda más continua. No, que no sea pulsante. No, pero se acerca mucho más que una alterna. Bien, si nosotros pusiéramos un capacitor, ustedes van a ver que, ¿ustedes ven en mi mouse? No. Sí, ¿no? A ver si les quiero mostrar. Si ustedes pusieran un capacitor, ¿qué sucedería? Esto que está acá, que va bajando, ¿no ven la flechita que ustedes envían? ¿No ven? ¿O sí? No, ¿No? está muy... Bueno, La onda de tensión todavía. ¿sí? Bueno, lo que ustedes verían es que en realidad el capacitor evitaría este pico inverso que tiene usted acá abajo y buscaría que caiga más suave. Eso que está señalando ahí Maximiliano lo va a evitar el capacitor, porque justamente lo que va a hacer en la descarga del capacitor... Hace como una pancita acá, ¿no? Exactamente, va haciendo una pancita.
Entonces ustedes dicen, bárbaro, rendimiento 99% cuando le metí el capacitor y me hizo la pasita. Pero ustedes como ingenieros van a saber algo que es perjudicial, digamos, en todos órdenes de nuestra profesión. Esa onda, puntualmente, que ustedes la han mejorado y han llevado el rendimiento óptimo, tiene cierta... ¿Qué tiene? ¿Qué sigue teniendo todavía? ¿Cómo? Tiene armónico. Y los armónicos son un gran problema para nosotros los ingenieros. Los armónicos impares. ¿Está bien? Porque en un sistema trifásico, ustedes saben lo que provocan las corrientes homopolares. Esas corrientes homopolares hacen que los neutros de nuestras instalaciones se vean afectados por corrientes innecesarias que están circulando. Así como los desequilibrios, también los armónicos producen retornos por los neutros. Y los neutros normalmente, en todas nuestras instalaciones, por ejemplo subterráneas o de instalaciones fabriles, suelen ser de menor dimensión que la fase. Entonces, si no tenemos en cuenta el tema este de los armónicos, si no tenemos en cuenta el tema de los desfasajes, todas nuestras instalaciones van a estar sometidas a calentamientos innecesarios. Y esos calentamientos innecesarios dañan la aislación, dañan el cable, obtenemos una falla. Entonces, fíjense cómo todos los conceptos que hemos venido viendo desde el primer año a hoy comienzan a integrarse en esto que es electrónica industrial y en esto que hace a algo tan simple como estos rectificadores monofásicos de onda completa. En una época, allá hace 10 años aproximadamente, cuando se instalaban los call centers, ¿se acuerdan? Bueno, ustedes son un poco chicos, pero los call centers se instalaban en cualquier edificio. Agarraban un edificio completo, metían 50 máquinas, 60 máquinas, para trabajar, porque desde acá se atendía a todas partes del país y otras partes de Latinoamérica. Y resulta que en primera instancia comenzaron a tener problemas con sus tableros. Cuando solucionaron los problemas con los tableros, a través de una evolución tecnológica de los interruptores diferenciales, que vinieron los interruptores diferenciales superinmunizados, que evitaban que esas armónicas alteraran el funcionamiento del interruptor, y resolvieron sus instalaciones internas, el problema se lo trasladaron a la distribuidora. ¿Por qué? Porque justamente tenían sobrecalentamiento de los neutros y eso provocaba indudablemente que en algún empalme o en los terminales, que no estaban identados como correspondía, o que lo estuviesen, pero son terminales al fin, no son contactos intrínsecos como lo es una continuidad del cable. Comenzábamos a tener sobrecalentamiento y puntos calientes superiores a 100 grados. Y usted sabe que todo valor superior a 100 grados comienza a disminuir en la vida útil de la aislación. Entonces, ese ciclo que van teniendo en determinados momentos del día, de temperaturas elevadas, disminución, temperatura elevada, disminución, envejecen rápidamente los aisladores y eso hace de que comience la fase. Bueno, esta situación después se comenzó a través de filtros que se comenzaron a poner en aquellos lugares que estaríamos inconvenientes, se fueron subsanando. Pero bueno, fue un poco prueba y error. Fue un poco prueba y error desde el punto de vista de la gente que diseñaba o desde el punto de vista de los asesores técnicos que tenían estos call centers, que básicamente eran instaladores de no demasiado, no eran especialistas, no eran ingenieros seguramente, y era por eso que al ser idóneos no se tenían en cuenta esta situación y al no tenerse en cuenta comenzaban primero con sus problemas internos y luego eran trasladados a la distribuidora. Bueno, hoy todas estas situaciones fueron subsanadas. Está bien que también se ha disminuido mucho la cantidad de este tipo de cargas extraordinarias, pero bueno, la tendencia es que, si bien no están concentrados en un único lugar,
ahora es muy masivo el tema de los usos de las PC. Hoy antes los teníamos concentrados en determinados puntos y hoy lo tenemos diseminado en cada uno de los usuarios que tenemos. Que eso no nos provoca a ustedes ningún inconveniente propio de que tienen una o dos máquinas, pero en la red general o en el transformador tienen algunos inconvenientes que de a poco vamos a tener que ir subsanando para evitar esta situación. Hoy, gracias a una sobredimensión que se tiene en las instalaciones, no tenemos inconvenientes, salvo en aquellos lugares en donde las cargas están, o los transformadores están al límite en relación a las cargas. Ahí sí tenemos algún inconveniente que suelen presentarse en primera instancia en la J23, que le llamamos nosotros, o la J24. ¿Qué son las J23 y J24? La J24 es la protección que tiene el transformador de red, y la J23 es la protección que tiene el circuito que se está abasteciendo, que se está distribuyendo. Entonces tenemos sobrecalentamiento, producto no solamente de armónicos, sino producto de cargas desequilibradas que hacen que en ciertas fases tomen valores, o el neutro propiamente dicho, tomen valores por los cuales pasa esto que pasa. Punto caliente, en los terminales se empieza a envejecer la aislación y empiezan a fallar. Eso se ve mucho en verano acá en la ciudad. Antes, ahora ya se ha subsanado bastante bien. Bueno, ¿estás, Emiliano, bueno, compartiendo? Sí, ya fue compartido. ¿Ya terminamos el segundo? Sí, el de la inductancia y Si alguien quiere hacer algún comentario. Yo tengo una duda con los rendimientos. Sí, Carlos. Entonces, ¿la carga inductiva te lo mejora el rendimiento? Bien, es una muy buena pregunta. Porque, yo hice un par de pruebas y me dio al revés. Y en ese ejercicio sí me dio más, pero lo asociaba que había una diferencia en la resistencia, me parece. Bien, Karen, es una muy buena pregunta la que acabas de hacer. O sea, teóricamente para mí lo empeoraría, pero no estoy seguro, me quedó esa duda. Bien. Esto un poco para que, y vuelvo a reforzar la parte que inicialmente les dije. Nosotros hicimos una condición ideal, que es poner una resistencia y ver cuál era cómo funcionaba el rectificador. Esa condición ideal no existe. No hay cargas que tienen resistencia pura. Las cargas tienen ciertos componentes inductivos. Entonces, el rendimiento y la salida y lo que nosotros queremos de un rectificador nos indica que va a depender de la carga. Ahora, Emiliano, te doy vuelta a la pregunta. Y yo, Karen, te doy vuelta a la pregunta y te digo, vos en una carga X, ¿tenés la posibilidad de elegir qué tan grande o tan chica es tu inductancia? No, al menos que sean algunas cargas que esté diseñando, pero bien, en general no. Bien, excelente. En general, nosotros no tenemos la posibilidad de elegir, porque la carga puede ser un variador de velocidad, puede ser cualquier cosa en la cual nosotros no podemos diseñar, porque es la carga, es lo que nosotros necesitamos alimentar. Un circuito de corriente continua de UPS o que alimente baterías, por ejemplo. Entonces, ya tenemos ciertas componentes en las cuales la carga nos va a definir qué es lo que queremos. Como no la podemos modificar la carga, y acá está un poco en ver qué es lo que vamos a necesitar, qué tipo de rectificador vamos a necesitar para alimentar esa carga. Entonces es al revés. Sabiendo que la carga altera las condiciones de mi rectificador, con estas condiciones de carga, ¿cuál es el que más me conviene? ¿El monofásico de onda completa? ¿El monofásico de media onda? ¿El trifásico?
Todo va a depender de la carga. Esa sería la conclusión, digamos, de esto. Y como vos bien viste, mientras las cargas sean más inductivas, es menos el esfuerzo que tengo que hacer yo para mi rectificador. ¿Se comprendió? Sí, sí. ¿Karen? Sí, sí, porque me había quedado la duda porque, digamos, uno de los aspectos que generaba la inductancia era, si bien la corriente me la hacía más continua, o sea, tenía una componente continua más grande y una alterna más pequeña, por el lado de la tensión tengo más componente alterna que de continua, a tal punto que si yo la aumento infinitamente, digamos, me termina copiando la tensión de la fuente. Entonces no sabía cómo compensar, digo, si por un lado tengo un beneficio, pero por otro no. Bien, ¿Cuál sería, digamos, bien, excelente razonamiento y está bueno que te preguntes, che, a ver, ¿cuál sería el beneficio si yo aumento la inductancia? ¿Cuál sería el beneficio si la disminuyo? Entonces vos a partir de ahora empezá y te cambio, digamos, la pregunta que te tenés que hacer. Para esta carga, que ya está establecida y que yo no la puedo modificar, ¿qué es lo que más me conviene? Como yo no la voy a poder modificar, a lo sumo le voy a meter un capacitor. Ahora, para otra carga con mayor componente inductivo, de estos dos rectificadores, ¿cuál es el que puedo utilizar? El primero, mira qué fácil, el primero lo puedo utilizar metiendo un capacitor, mejore, digamos, el rendimiento, mejore las armónicas, con esto me sirve. Ahora, tengo otra carga con mayor potencia y mayor inductancia, hago un trifásico, le meto un capacitor, lo llevo al rendimiento 1, llevo la potencia, todo entra, todo sale, prácticamente continua, porque todas esas ondas que antes tenía en el pico, ahora las tengo una más arriba de, o sea, la tengo más similar a una continua, le meto un capacitor y prácticamente la hice continua. Pero la carga ayudó, sí, o puede que no ayude, o puede que yo a lo mejor con un rectificador más chico lo pueda obtener los mismos beneficios. Entonces, todas estas preguntas que ustedes se hacen, ahora, y ya que se dieron cuenta, se la tienen que dar vuelta. Es decir, esta es la condición, tengo que buscar rectificador. Esta es la carga, tengo que diseñar mi rectificador. Ustedes no van a diseñar, pero sí van a saber que esta carga me va a condicionar qué elijo yo, cuál de los rectificadores elijo. Y si esto que elijo logra cumplir mi expectativa, y agregándole un capacitor, bien, le agrego. Si a lo mejor con un capacitor no me sirve, ya está de más, se lo saco y lo uso. Bueno, gracias Emiliano por compartir. por favor. Vamos para la próxima clase. Vamos a pedirle a Maximilian y a algún otro voluntario que la prepare, que prepare los ejercicios de los trifásicos. Franco Cuarta, ¿está presente Franco Cuarta? Sí, ingeniero. Bien. Bueno, ¿cómo te ves para exponer la